Muy bien, continuemos con esta segunda parte referente a documentos de referencia. Para poder hacer la ejecución de este proyecto con completo éxito, se realizaron la revisión de normas, especificaciones y siguientes documentos de referencia. Tenemos entonces el estándar API 650 del año 98. Recordemos que este proyecto fue desarrollado alrededor de los años 90, 2000, ¿ok? El estándar API 653 no para diseño, sino para más que todo inspección, reparación, alteración y reconstrucción en su versión del 95. El estándar API 2000, ¿ok? El estándar API, en este caso una publicación que es la 2207, ¿ok? Tenemos normas de seguridad industrial Covenin, riesgos operacionales, manual de normas y procedimientos de seguridad industrial, especificaciones, entonces referentes a permisos, normas de trabajos en fríos, normas sobre trabajos en caliente, estándares Covenin 1618, estructura de acero para edificaciones, la 1753, estructuras de concreto armado para edificios, la Covenin 1756, que son disposiciones sísmicas, la Covenin 2003, acción de viento sobre construcciones, normas manuales referente a proyectos para estructuras en acero de Sidor, estándar PDVSA FJ251, diseño sísmico de tanques metálicos orientado en básicamente disposiciones del API 650, estándar PDVSA JA221, diseño antisísmico de instalaciones industriales del año 99, estándar F201 PRT para tanques de almacenamiento. Referente a informes técnicos, se tomaron en cuenta entonces dos documentos, uno referente a un informe geotécnico para evaluación de infraestructura y otra que es una evaluación estructural desde el punto de vista sismo resistente del tanque de almacenamiento. En base a estos dos documentos, entonces se tomaron importantes decisiones para la adecuación estructural de este tanque. Vamos a hablar sobre las alternativas de reforzamiento y solución adoptada. Tenemos entonces verificaciones sísmicas mediante el uso del código PDVSA FJ251. Es necesario entonces que nosotros veamos este documento. Se lo hemos dejado anexo para que usted pueda visualizarlo. Estamos viendo ahí simplemente una vista rápida de lo que tiene este documento. Vamos a plantear rápidamente lo que se hizo en este informe estructural. Okay, recuérdense que teníamos inicialmente el informe geotécnico e un informe estructural. El informe estructural está basado en este código. Okay, entonces aquí pues nosotros se lo hemos dejado anexo para que usted pueda estudiarlo. Repito, este código PDVSA está basado en disposiciones del API 650. Entonces ahí podemos ver referente a tanques anclados, ¿okay? Que es la fuerza de compresión en el anillo inferior, algunas ecuaciones que son importantes de compresión admisible. Tenemos entonces para tanques que es el anclaje mínimo, las disposiciones para anclaje mínimo, ¿okay? Todas estas disposiciones desde el punto de vista de diseño sismo resistente están contempladas en este código. Repito, se las hemos dejado a ustedes disponibles para que puedan revisarla. Fíjense que ahí está el esfuerzo circunferencial neto, cómo se chequean todas estas disposiciones para evitar todas estas fallas que hemos discutido en la parte anterior en cuanto a la falla de tipo pata de elefante, fallas por pandeo. Fíjense ahí, muy importante, tenemos lo que es el espectro de diseño para efectos convectivos y para efectos impulsivos, ¿ok? Estamos viendo ahí todos esos espectros de diseño para hacer análisis espectrales. Fíjense aquí en los modelos, en la parte impulsiva, rígida y la parte flexible. Repito, todo esto está basado según el estándar API 653. Se encuentra entonces esta norma disponible para que usted pueda visualizarla. Es necesario entonces que pueda realizar una revisión de esta clase tomando en cuenta este documento. Vemos entonces que para el diseño se tienen los datos de entrada, diámetros, altura del contenido, ¿okay? El espesor de la plancha de fondo, el espesor de los anillos, ¿okay? Peso específico del acero.
tipo de techo, porción del techo que se apoya sobre las paredes, que en este caso es el 100%, ¿ok? No es un techo soportado, sino que es prácticamente autosoportado, ¿ok? Tenemos entonces que el tipo de contenido del líquido, la gravedad específica, propiedades de los materiales, coeficientes para cálculos de peso, ¿ok? Para el peso impulsivo y para el peso convectivo, coeficiente para cálculo de periodos, ¿ok? Tenemos entonces valores referente a amortiguamiento. Recordemos que estamos revisando las disposiciones de este código FJ251. Alturas específicas, ¿ok? Pesos, peso del techo flotante, del techo fijo, ¿ok? Las paredes, láminas de borde inferior, peso para resistir el volcamiento, peso efectivo, impulsivo, convectivo, algunas propiedades dinámicas en cuanto a periodos característicos, ¿okay? Fuerzas cortantes, momentos en la base, esfuerzos circunferenciales, referente a la componente vertical también, esfuerzo circunferencial neto. Repito, para poder entonces entender estas ecuaciones tenemos que ver ese documento PDVSA FJ251, ¿okay? Según el estándar API 650, este valor de esfuerzo tiene que ser menor al admisible. Tenemos entonces las fórmulas para calcular ese oleaje, que es la altura máxima de oscilación, aproximadamente 50 centímetros. Verificación de tanque no anclado. Utilizando entonces las ecuaciones, se determina que hay una condición de inestabilidad actualmente. Entonces, según esa sección 921 de la especificación PDVSA FJ251. ¿Okay? Vemos entonces para el diseño del sistema de anclaje se determina esa tracción, ¿okay? Por metro de longitud. De esto hablas en el perímetro de ese tanque. Entonces se decide la separación de cada anclaje. Simplemente se multiplica y tenemos la fuerza por anclaje. ¿Okay? Referente al diseño del sistema de anclaje, la separación periférica máxima entre anclaje no debe exceder de 3 metros. ¿Okay? Recuérdense que este estándar, vuelvo y repito, depende de, o digamos, se ha tomado en cuenta las condiciones del estándar API 650 y básicamente se ha replicado esta condición de separación máxima en la periferia. Excepcionalmente, si los aditamientos adosados al tanque y las limitaciones de constructibilidad obligan una separación algo mayor, los anclajes adyacentes se dispondrán a menos de 3 metros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quieren decir acá es que hay boquillas de interconexión, hay manhole, hay elementos para accesar dentro del tanque y pues si hay algún tipo de interrupción debido a estas condiciones que presenta el tanque, entonces pueden tomarse en cuenta dimensiones diferentes a 3 metros. De acuerdo con la información recabada en las empresas de pilotaje, las perforaciones no pueden ejecutarse a menos de 50 centímetros de la pared del tanque. Repito, hay limitaciones para poder llegar todo lo que es la perforación en cuanto al micropilote, debido a que la máquina no puede estar a una separación inferior a 50 centímetros. Entonces esto introduce esfuerzos no considerados inicialmente y tienen entonces que presentarse algunas alternativas diferentes para poder entonces transferir las fuerzas del anclaje al micropilote. El sistema que se adopte como solución final debe evitar la posible falla de punzonamiento del terreno de fundación, consecuencia de las compresiones que puede desarrollar la lámina vertical, que tiene 27 milímetros de espesor, sobre el terreno y la limitada resistencia de la unión con la placa de fondo. Este problema, que no se presenta con una viga de fundación anular dispuesta debajo de la pared del tanque, requiere la consideración en el caso del tanque en estudio. En pocas palabras, requerimos entonces una fundación anular, una viga o un anillo de fundación. Tenemos entonces ese anillo de fundación que se requiere para apoyar adicionalmente el tanque. Tenemos entonces algunos detalles que se pueden tomar en cuenta. Fíjense aquí, esta es la placa de fondo, ¿ok? Esta es la pared del tanque. Y esto que está acá es el anillo, que es lo que yo he representado acá abajo. Adicionalmente, entonces requerimos esa viga o ese anillo de apoyo en el tanque.
Vamos a colocar acá, a explicar un poco el planteamiento de esas alternativas. Tenemos la alternativa A, anclar el tanque a una viga de fundación. Esta solución requiere izar el tanque, una excavación al orden de 500 metros cúbicos, el armado de una viga de fundación, disposición de pernos de anclaje y mesas de transferencia a la pared del tanque, vaciado de unos 450 metros cúbicos de concreto y pilotes o tensores para anclar la viga de fundación a estratos rocosos. Se descartó por su elevado costo y duración de ejecución. La alternativa B es el vaciado de una losa de concreto sobre una lámina de fondo. Esta solución es efectiva en la medida que se disponga un reticulado de láminas verticales que confiera rigidez al fondo y transfiera corte al anillo inferior de la pared del tanque. Requiere unos 430 metros cúbicos de concreto, varios centenares de metros cuadrados de lámina metálica en posición vertical, soldadas a las láminas inferiores de la pared del tanque y la disposición de una lámina de fondo adicional. Se desechó por la poca eficiencia de la solución y por la reducción de la capacidad de almacenamiento del tanque. La otra alternativa son tensores externos de gran capacidad y transferencia de fuerzas de volcamiento por medio de láminas verticales en abanico. Para resolver los problemas de equilibrio de fuerzas en la placa o en la plancha de la pared del tanque se requieren elementos soldados en el interior del mismo, razón por la cual esta solución fue desechada. Recuérdense que esto es un tanque de techo flotante y las paredes internas tienen que quedar totalmente libre para que ese techo de forma de émbolo o que funciona como un émbolo pueda subir y bajar con el nivel del líquido del tanque. Siguiendo adelante, la siguiente solución es tensores externos de gran capacidad fijo a una zapata perimetral continua, de donde arrancan los anclajes vinculados a la pared del tanque. Esta solución ofrece ventajas por su eficiencia en el equilibrio de solicitaciones. Definiría un tope de berma continuo de concreto. No obstante, presenta los siguientes problemas. 1. Es preciso ejecutar una excavación continua que parcialmente entra debajo del tanque. Se puede resolver haciéndolo por tramos. Número 2. El volumen de concreto armado se estimó al orden de 320 metros cúbicos, el cual eleva sustancialmente los costos. Fue desechada entonces esta opción porque es muy costosa. La solución similar a la D es la siguiente, la cual se ha propuesto una limitación de la zapata al mínimo necesario para lograr el equilibrio. Esta ha sido finalmente la solución adoptada. El sistema se ha diseñado para asegurar un comportamiento dúctil bajo la acción de sismos de diseño con arreglo de la sección 10.4 de las especificaciones PDVSA FJ251. La solución adoptada. Vamos entonces a describirlo de forma gráfica. La solución adoptada consiste entonces en resistir el levantamiento del tanque por medio de anclajes dúctiles perimetrales fijos a bloques de fundación. Fíjense, fijos a bloques de fundación, los cuales a su vez se encuentran anclados a estratos rocosos por medio de micropilotes. Entonces tenemos acá la roca y encima de la roca tenemos la porción de suelo. Lo que se está proponiendo acá es construir un anillo al cual se le han colocado o se le han dispuesto unos bloques de fundación. Y en esos bloques de fundación se encuentran entonces la colocación de unos micropilotes para anclarlos a la roca. Entonces tenemos acá micropilotes que van de estos bloques de fundación y se introducen entonces en los estratos rocosos, para posteriormente entonces vaciar una lechada que origina un bulbo en la parte inferior que tiene como finalidad poder entonces transferir cargas a esos estratos rocosos y que quede anclado ese tanque. Vemos entonces que posteriormente se hace la construcción del tanque, posteriormente que se realice esta viga, estos bloques de fundación, se construyen unas sillas en el tanque en las cuales se han dispuesto los anclajes para transferir entonces esas fuerzas de tracción a los bloques de fundación, y los bloques de fundación a su vez transfieren esas fuerzas a los micropilotes.
Las compresiones que generan en la base del tanque se transmiten al terreno por medio de una acción conjunta de los bloques de fundación antes mencionados y las vigas de fundación. Los anclajes están separados a término medio referencialmente a 2,65 metros y en ningún caso excede la separación máxima tolerada por las especificaciones igual a 3 metros o 3.000 milímetros. El bloque de fundación, que en este caso lo he representado acá de color rojo, ¿ok? Es de concreto armado. Ese armado es una cesta, ¿ok? Que va a confinar ciertas cosas internamente, ciertos elementos internamente, el cual pues transfiere las tracciones de los anclajes del tanque a estratos rocosos por medio de micropilotes, cuyos bulbos de anclajes en su parte inferior están ubicados a unos 7 a 11 metros de profundidad. Entonces tenemos acá esos bulbos, ¿ok? Sin embargo, pues se han recomendado que se realicen estudios de suelos adicionales para poder validar estas profundidades. Esta profundidad entonces requiere o pudiera ser algo mayor, para lo cual es preciso disponer de los resultados de los estudios de suelos previos. Los micropilotes se han diseñado para que respondan en el rango elástico, aún bajo solicitaciones más severas, que puedan entonces transmitir las cargas de anclajes en su nivel cedente. La superposición de los efectos de la gravedad y los esfuerzos de compresión de los sismos de diseño para el tanque en servicio, que es el líquido de almacenamiento hasta 16 metros de altura, no supera los esfuerzos admisibles en ninguno de los componentes de los anclajes, así como en el terreno de fundación, tal como se indicó de acuerdo con las especificaciones PDVSA FJ251. Los anclajes han sido diseñados para que alcancen su esfuerzo cedente. El contacto entre los bloques y las vigas de fundación se asegura por medio de un grouting muy fluido, no retráctil, el cual asegura la distribución y transmisión de esfuerzos de compresión al terreno. Las sillas de los anclajes serán prefabricadas en taller y la calidad de la soldadura se verificará por medio de ensayos radiográficos. Estas sillas serán soldadas a las paredes del tanque y su calidad será verificada por medio de tintes penetrantes. La excavación de los bloques de fundación se hará por etapas, tomando entonces en cuenta precauciones para evitar posible derrumbe de los bordes que quedan debajo del tanque. En casos excepcionales se dispondrá de un entibado para ser removido en el momento del vaciado del bloque. Procedimiento de ejecución de los micropilotes. Capacidad. Los micropilotes deberán soportar una carga límite mayorada sin rotura ni deslizamiento del bulbo de anclaje de 76 toneladas. La profundidad del bulbo de anclaje y su profundidad se determinarán con base a los resultados de los 3 estudios de suelos que deben realizarse con extracción de muestras y ensayos SPT. Las perforaciones para dichos estudios se ubicarán en las zonas norte del tanque y otras a 120 grados y 240 grados. Los micropilotes alcanzarán una profundidad tal que penetre como mínimo 3 metros en la roca sana. Hablemos entonces del procedimiento para ejecución. Se perforará verticalmente con un equipo a rotopercusión colocado simultáneamente como protección a medida que se profundiza. Una camisa de acero de 5,5 pulgadas de diámetro, mínimo 5 pulgadas de diámetro interior, recuperable. Por dentro de la camisa actúa un martillo con una roseta en su punta de 4,5 pulgadas de diámetro. La armadura del micropilote está constituida por 2 barras de refuerzo tipo A42 o W60 número 11 de diámetro 1 y 3/8 de pulgadas. Estas barras están vinculadas en sus extremos por pletinas de anclaje soldadas en la forma que se especifica en los planos del proyecto. La soldadura requiere de un precalentamiento a 93 grados centígrados o aproximadamente 200 grados Fahrenheit. Una vez colocada la armadura con una longitud mínima del micropilote de 10 metros, se colocará la lechada de agua-cemento con una relación de 1 a 2
inyectada por gravedad o a presión mediante una manguera de 20 milímetros, incorporadas al sistema de anclajes y hasta su extremo inferior. La mencionada lechada se le podrá añadir una arena lavada para reducir efectos de retracción. Luego de inyectada la perforación, se retirará la camisa y a la vez se inyecta en el espacio dejado libre por esta. Se deberá entonces controlar que las barras de refuerzo no se recuesten de las paredes de la perforación mediante la colocación de separadores. Los 3 últimos metros del extremo inferior de la armadura podrán ser cubiertos con un forro corrugado, provisto de 4 perforaciones de 10 milímetros de diámetro a cada 50 centímetros diametralmente opuesta. De esta manera, los bulbos de anclaje tendrán un mejor comportamiento ante la tracción a que van a ser sometidos. En caso de que la inspección lo considere necesario, se realizará al menos una prueba de carga de los micropilotes hasta 0,7 veces la capacidad, en incrementos iguales y sucesivos no mayores de 25% de esta carga. Una vez alcanzada la carga máxima de prueba, se descargará el micropilote hasta cero, con reducciones de hasta el 25% en intervalos de tiempo similares, previa conformación de que sus deformaciones se mantienen dentro de los valores del rango elástico.